Muy buenas con todos. En este momento les vamos a presentar el tema de interfaces y clases abstractas. Los integrantes que conforman mi grupo son David Calvo Piña, Saúl Chasipanta, Jonathan Rojas y mi persona, Ian Chasipanta. En este momento les voy a explicar qué son las clases abstractas, ¿no? Las clases abstractas, las características de las clases abstractas es que son un tipo particular de clases que no se pueden instanciar. Generalmente declara la existencia de métodos, pero no su implementación, por lo que la convierte en una clase padre. Al menos uno de sus métodos debe ser abstracto. Puede no tener métodos no abstractos. Sus niveles de visualización deben ser públicos o protegidos, nunca privados. Al utilizar clases abstractas, una clase no puede heredar de varias clases abstractas a la vez, como son en el caso de las interfaces, que ya lo vamos a hablar más adelante. Las, las clases abstractas son un concepto fundamental en programación orientada a objetos, ya que permite establecer una estructura base para clases derivadas. Una clase abstracta es una clase que no puede ser instanciada directamente y sirve como modelo para otras clases. Como ven en el ejemplo de los cuadraditos, tenemos una clase abstracta que es figura, la cual va a tener métodos posición X, posición Y, no son métodos, son características, posición X, posición y el método calcular área. Esta es la clase padre, la cual va a heredar a círculo y cuadrado, la cual va a tener las mismas características, solo va a variar una, que es el lado en cuadrado y en círculo va a ser radio. Pero van a tener el mismo método que es calcular área, pero va a variar, ya que el cálculo del área del cuadrado no es el mismo que el cálculo del círculo, ¿no es cierto? Gracias. Para hablar también algo más a fondo, queremos saber también lo que son las APIs en las interfaces, ya que son el conjunto de definiciones que en los protocolos nos permiten saber cómo los sistemas se comunican entre sí y entre sus distintas aplicaciones. Ya. Pero en esencia, un API actúa como un puente que nos facilita la interacción entre diferentes componentes del software. Las características principales de estos es que eh, pueden tener una colección de métodos abstractos, o sea, de atributos también, pero estos van a ser constantes. Simplemente que la interfaz puede extender también de otra interfaz y no va a tener un límite de veces, sino va a ser cuantas veces queramos nosotros. También vamos a hablar sobre lo que puede hacer con los métodos, pero sin mostrar su implementación. Es decir, solamente puede abstraerlos. Y aparte, que nosotros solo podemos obtener estos métodos con acceso público, no con el protegido ni el privado. Y que podemos tener el acceso public static final en todas nuestras variables que van a ser constantes. La palabra abstract en definición de todos los métodos no va a ser obligatoria, ya que comúnmente las interfaces indican que puede hacer todo nuestro objeto. Dentro de lo que es el polimorfismo encontramos los puntos clave. Tenemos lo que es la declaración de interfaces, que es declarar una interfaz similar a declarar una clase. Aquí se utilizará una clase que hereda los métodos de esa interfaz. Segundo punto clave es que tenemos la implementación de la interfaz, que es que al definir la interfaz, las clases pueden implementar dicha interfaz. Para ello, todas las clases deben tener implementaciones concretas para los métodos definidos en esa interfaz. Justo en la parte izquierda podemos ver lo que estos dos puntos, por ejemplo, lo que es la declaración de la interfaz, podemos ver que dice public interfaz animal. Esta va a ser la interfaz denominada animal y la clase perro va a implementar todos los métodos que estén dentro de la interfaz animal mediante la palabra reservada implements. Luego tenemos lo que es la herencia múltiple de interfaces.
Esto es útil cuando se desea compartir comportamientos comunes de interfaces, puentes sin una única jerarquía de clases, es decir, puede haber una interfaz general que contenga subinterfaces. Y luego tenemos otro punto clave de las interfaces, el polimorfismo, de que las interfaces permiten el polimorfismo, lo que significa que diferentes objetos pueden usar la misma interfaz. Como en este tema se habló de interfaces y clases abstractas, aquí existen ciertas diferencias entre los dos. Por ejemplo, las interfaces soportan herencia múltiple, mientras que las clases abstractas no la soportan. Al igual que las interfaces no tienen atributos, a diferencia de la clase abstracta que sí lo tiene. La interfaz no tiene constructores, mientras que la clase abstracta sí. La interfaz no contiene solo miembros incompletos, mientras que la clase abstracta contiene miembros tanto incompletos como completos. Una interfaz no puede tener modificadores de acceso por defecto. Todo es asumido como público, mientras que una clase abstracta puede contener modificadores de acceso para las funciones, propiedades, etc. Y por último, que los miembros de una interfaz no pueden ser estáticos. Mientras que en una clase abstracta, solo el miembro completo de la clase abstracta puede ser estático. A continuación, el ejemplo en programación. Ponle en la de Pokémon primero. A ver, ya. Aquí en este código tenemos una clase abstracta Pokémon. Esta de aquí es la que nos va a dar los atributos para el resto de Pokémones, de tipos de Pokémones. Ahora sí pone algún tipo de Pokémon cualquiera. Aquí, por ejemplo, tenemos a Charmander. Charmander extiende de Pokémon y luego implementa a la interfaz Fuego. Pon la interfaz Fuego para verle. Aquí lo único que tenemos en la interfaz Fuego son dos ataques que son específicamente usados solo por los Pokémones de tipo Fuego. Ahora sí, regrésale a Charmander. Aquí en Charmander tenemos que se sobrescriben los ataques generales que pueden realizar todos los Pokémones, que son los primeros tres, Placaje, Rajar y Mordisco. Y aparte, gracias a la implementación de la interfaz, tiene los otros dos ataques que son Atacar Llamarada y Atacar Inmolar. Cambia el otro tipo. Aquí tenemos, por ejemplo, el Pokémon de la clase Pikachu. Este igualmente puede realizar los tres ataques que pueden realizar cualquier tipo de Pokémon, placaje, rajar y mordisco, y aparte otros dos ataques que vienen dados por la interfaz. Pon la interfaz. Aquí como podemos ver, en este caso la interfaz solo tiene un nuevo tipo de ataque, que es Impact Trueno. Regrésale. Y acá, como vemos, también gracias a haber implementado la interfaz, puede realizar ese ataque Pikachu también. Por último, tenemos a la clase Squirtle. Esto también extiende a la clase Pokémon para realizar los primeros tres ataques y luego se implementa de la interfaz Agua. Pon la interfaz Agua para verle. Aquí, como podemos ver, la interfaz Agua tiene dos ataques: Cañón de Agua y Azote Torrencial. Cámbiale. Como podemos ver acá, tenemos igual que todos los demás Pokémones, los tres ataques, Placaje, Rajar y Mordisco, y los dos ataques que vienen dados gracias a la implementación de la interfaz, Cañón de Agua y Azote Torrencial. Regrésale a la clase main. Ya. Como podemos ver aquí, cada Pokémon puede realizar solo los ataques que tenía gracias a la implementación y gracias al extends. Todos los Pokémon podrían realizar cualquiera de los ataques de Extend, es decir, los tres podrían realizar el placaje, rajar o mordisco, pero solo podrán realizar los ataques implementados a su interfaz según el tipo que sean. Por ejemplo, aquí más abajo podemos ver que Squirtle puede solo hacer cañón de agua. No puede, por ejemplo, hacer llamarada, ya que nunca implementamos esa interfaz en la clase Squirtle. Igualmente, Charmander solo puede realizar los ataques generales y, aparte, los ataques específicos de la interfaz de fuego. Igualmente, con Pikachu puede realizar cualquiera de los ataques generales y el ataque dado solo por la interfaz. Eso sería el ejemplo. Muchas gracias.